¿Alguna vez nos hemos parado a pensar, ¿qué es en realidad una promesa o qué significa de verdad ser dueño de algo? Bueno, detrás de todo eso, de estas ideas tan del día a día, hay toda una red invisible de vínculos legales. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar esos lazos para entender cómo el derecho le da forma a nuestras relaciones y, claro, a sus consecuencias. A ver, arranquemos con algo que parece súper simple. Cuando alguien dice, esta es mi casa, ¿qué está diciendo realmente? ¿Está hablando de un poder especial que tiene sobre los ladrillos y las ventanas? ¿O más bien le está mandando un mensaje al resto del mundo? Esto se respeta. Miren que esa diferencia que parece un detallito es el corazón de un debate legal que es de verdad fascinante. Bien, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Sencilla, en 3 pasos. Primero, vamos a lo básico, al fundamento. ¿Qué es una obligación jurídica? Después, nos metemos de cabeza en el gran debate. ¿Los derechos son sobre las cosas o sobre las personas? Y para cerrar, lo llevamos a la práctica para ver cómo la ley encuentra al culpable cuando las cosas salen mal. Listo, vamos a la base. Porque para construir cualquier idea grande se necesitan buenos cimientos, ¿no? En el mundo del derecho, ese ladrillo fundamental, esa pieza que une todo, es la obligación. La forma clásica de ver esto es dividirlo en 2 grandes familias. Por un lado está el derecho personal, que es como un puente que une a 2 personas específicas, el que debe y al que le deben, por ejemplo. Y por otro lado, el derecho real, que es más como un escudo que una persona pone alrededor de su propiedad para protegerla de todo el mundo. Una de las primeras maneras de entender la obligación es la llamada teoría subjetiva. La ve como una especie de potestad. O sea, un poder que tiene el acreedor, pero ojo, no sobre la persona del deudor, sino específicamente sobre lo que el deudor hace, sobre su conducta. Pero después llegó otra teoría que le dio una vuelta de tuerca a todo. Es como si hubiera dicho, a ver, olvidémonos un poco del poder sobre la persona y enfoquémonos en el resultado. Aquí la obligación ya no es un control, sino más bien un título, un derecho a recibir un valor. La cosa se vuelve menos personal y mucho más económica. Es básicamente valor que fluye de un patrimonio a otro. Hubo un intento de hacerlo todavía más simple. Un jurista, Gaudemet, dijo, fácil, el acreedor tiene un derecho sobre todo el patrimonio del deudor. Suena bastante lógico, ¿no? El problema es que esta idea al final no funcionó. ¿Por qué? Porque mezclaba 2 cosas que son distintas. Una es la deuda en sí y otra muy diferente es la garantía que respalda esa deuda. Es como si confundiéramos el auto con el seguro del auto. No es lo mismo. Y todo esto nos trae a la teoría que se usa hoy, la más aceptada, la del vínculo complejo. Y esta lo ve como un mecanismo de 2 tiempos. Primero está el deber. Es una especie de presión psicológica para que el deudor cumpla. Pero si eso falla, ¡pum!, se activa la segunda etapa, la garantía. Y ahí sí es el poder legal del acreedor para ir contra los bienes del deudor. Ok, con estas herramientas ya podemos entrar a uno de los debates más interesantes y provocadores del derecho civil. Porque llegó un pensador, Marcel Planiol, que usó estas ideas para cuestionar algo que damos totalmente por sentado, nuestra relación con las cosas que poseemos. El punto de partida de Planiol fue una frase que para él era una verdad absoluta, casi una ley de la física. Las relaciones jurídicas, por definición, solo pueden darse entre personas. Es imposible tener una relación jurídica con una mesa o con un edificio. Y a partir de ahí, su lógica es súper directa, casi inevitable. Miren, si un derecho es una relación jurídica, y si las relaciones jurídicas solo son entre personas, entonces la conclusión cae por su propio peso. Eso que llamamos derecho sobre una cosa, en el fondo tiene que ser una relación entre personas, no hay de otra. Entonces, para Planiol, cuando alguien es dueño de su casa, el vínculo legal no es con la casa. No, es con todo el resto de la humanidad. El dueño es el sujeto activo, y los demás somos el sujeto pasivo universal. Y nuestra obligación es una sola, una obligación de no hacer. No molestar, no interferir, es un pacto silencioso, invisible, que solo notamos cuando alguien lo rompe. La idea es elegante, ¿verdad? Pero no convenció. Los críticos le encontraron los puntos flacos. Por ejemplo, preguntaron, ¿y por qué el derecho no podría simplemente proteger esa relación directa entre la persona y su propiedad? Además, ese deber universal de no molestar también aplica a otros derechos. Al final, se quedó como un ejercicio intelectual brillante, pero que en la práctica no cambió casi nada.
Muy bien, ahora vamos a bajar todo esto a la tierra con una pregunta súper práctica. Cuando uno de estos vínculos se rompe y alguien sale perjudicado, ¿cómo hace la ley para saber de quién es la culpa? Porque créame, no es tan fácil como parece. Vamos a ver cómo el derecho intenta desenredar esa cadena de eventos para encontrar al verdadero responsable. Para que quede bien claro, usemos un caso de estudio. Imaginemos una situación terrible. Una persona, con mala intención, cambia el contenido de un frasco de un medicamento por veneno. Más tarde, una enfermera, que no sabe nada de esto, le da esa dosis a un paciente, y el paciente muere. La pregunta es, ¿quién es el culpable legalmente? La primera respuesta que se intentó dar, una idea ya descartada, fue la de la causa próxima. Decía básicamente que la culpa es del último evento que ocurrió antes del daño. En nuestro caso, ¿quién sería? La enfermera. Claramente algo no funciona con esta teoría, ¿cierto? Después vino una idea un poco más elaborada: buscar la causa eficiente. Esto es como mirar una fila de fichas de dominó que caen y tratar de descubrir cuál de todas tuvo la fuerza más decisiva para tumbar a las demás. Es un paso adelante, sí, pero en la vida real, ¿cómo se mide esa fuerza de forma objetiva? Se pone complicado. Y con eso llegamos a la teoría que domina hoy en día, la causalidad adecuada. La clave aquí es preguntarse, de todas las cosas que pasaron, ¿cuál era la que, según el curso normal y lógico de las cosas, tenía más probabilidades de causar este resultado? No se busca el último evento ni el más fuerte, sino el más adecuado, el más idóneo para producir el daño. Y si vemos nuestro caso con estos tres lentes, todo queda clarísimo. La causa próxima culpa injustamente a la enfermera. Las otras dos teorías, la eficiente y la adecuada, apuntan a la persona que puso el veneno. Pero es la causalidad adecuada la que nos da la razón más sólida, porque lo que normalmente causa la muerte no es administrar un remedio, sino cambiar ese remedio por veneno. Esa es la causa real. Al final, la gran lección es esta. Para que haya justicia, la ley tiene que actuar como un buen detective. No puede culpar a todos los que estaban cerca. Necesita un método, una lupa, para diferenciar las simples condiciones, las cosas que pasaron, de la verdadera causa, de ese eslabón que, si se quita, el daño nunca hubiera ocurrido. Y así cerramos el círculo. Arrancamos hablando de lazos invisibles, de ideas abstractas, y terminamos en algo tan concreto como determinar la culpabilidad por una muerte. Lo que nos deja pensando, si somos conscientes de que vivimos dentro de esta red de obligaciones, ¿cambia en algo la manera en que vemos nuestras acciones más simples y nuestros derechos de todos los días? Ahí se los dejo.